Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Este 15 de noviembre terminará la paralización de la refinería de Esmeraldas, la mayor refinería del país, con una capacidad de 110,000 barriles diarios. Entró en julio pasado en una reparación que duraría 14 meses y que incluyó un paro total de sus operaciones por 45 días. Aquí una nota. El pasado 1 de octubre, la refinería de Esmeraldas, la más grande del país, paralizó totalmente por primera vez en 40 años sus operaciones. Cientos de trabajadores dejaron momentáneamente sus puestos para dar paso a la modernización. Las unidades de crudo 2, CCR y utilidades dejaron de producir combustibles, ya que estas unidades eran parte del proceso de rehabilitación programado por Petroecuador, que inició a finales del 2011 y que tiene previsto culminar en 2015. Los trabajos se centraron en el cambio del regenerador y el reactor. Se incluyó mantenimiento y cambio de equipos, el reemplazo de las líneas del sistema de evacuación, quemadores y el encendido en la TEA. Se rehabilitaron además las piscinas y mejoró el tratamiento de residuos peligrosos. Y siendo esta, yo diría que uno de los trabajos más complejos y de alto riesgo que se han hecho en el país, porque una parte está en rehabilitación y la otra está operando. La estatal petrolera invierte cerca de $1.000 millones en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Ponerla en marcha significa operar a toda su capacidad, es decir, refinar 110,000 barriles de petróleo diariamente. Según las autoridades, los procesos se cumplen de acuerdo a lo programado. Antes de la paralización, la refinería estaba operando al 50% de su capacidad. La rehabilitación total de la planta durará 13 meses y 22 días. Por otro lado, se estima que para este año se batirá récord histórico en la producción petrolera. El 2014 se cerrará con una extracción total de 202,006 millones de barriles, lo cual representa un 3% más con respecto al 2013. Joana Ramos, 24 horas. Y el diálogo a esta hora es con Carlos Pareja Yanuseli, gerente de refinación de Petroecuador. Muy buenos días, Carlos. Gracias por estar en los desayunos de 24 horas. ¿Y qué le parece si empezamos y nos deja saber qué pasaba con esta refinería antes de esta para, ¿no? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, el problema es que empezamos a tener constantes paralizaciones no programadas. Cuando uno tiene paralizaciones no programadas, se altera el presupuesto, se altera la programación de la importación de derivados y se convierte en una operación riesgosa. Entonces ya no podíamos seguir así, además de corríamos el riesgo de que se pare sola totalmente. Había llegado a un punto muy crítico porque tenía un retraso en el mantenimiento de al menos unos 15 años, que no se hacía el mantenimiento. Entonces, como cualquier máquina, como cualquier carro, si no hace el mantenimiento se daña. Y entonces estaba en una operación crítica. Entonces, en el 2008 empieza la rehabilitación, se toma la decisión de hacer la rehabilitación y hemos venido haciendo todos los trabajos que se podían hacer con la refinería en operación. Pero llegamos a un punto el 1 de octubre donde teníamos que parar necesariamente todas las instalaciones para poder hacer los trabajos que teníamos que hacer solo o que se podían hacer solo con la refinería fuera de operación, completamente parada. ¿Esto no significa que van a haber otro tipo de paras más pequeñas o ya definitivamente nunca va a detenerse? Bueno, estamos en lo que hemos denominado un plan de paradas, son varias paradas. Entonces ahora esta semana empieza un proceso de arranque y vamos a llegar a un 45-48% de unas unidades de arranque y el resto sigue fuera de operación para continuar con los trabajos. Tantos años sin mantenimiento dejó sin duda algunas áreas sin repuesto al alcance. ¿Cuánto fue el daño? Si se pudiera cuantificar esta ausencia de atención, esta ausencia de cuidado, algo tan importante para la economía del Ecuador, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, muy grave. Yo no tengo el dato exacto todavía, pero lo vamos a calcular más adelante, pero es algunos miles de millones de dólares. Este atraso en el mantenimiento que no se había dado, que venían postergando los gobiernos, porque esto es algo técnico, no es político, que se venía postergando, agravó las cosas y encareció todo.
porque para una refinería no hay nada a la venta, o sea, uno no puede ir a comprar, deme un reactor, deme un regenerador, no, eso no existe. Hay que hacer las ingenierías para poder mandar a construir un reactor, y estamos hablando de procesos de casi 2 años en total, para que esté el reactor y el generador y otros repuestos en la refinería. Han pasado más de 2 años. Sí, y por eso pregunto, justamente porque cada vez que nos encontramos con un tema, con un invitado, lamentablemente aparecen grandes periodos de tiempo donde funcionarios no hicieron lo que tuvieron que hacer. Técnicamente, sin ningún sesgo político, alguien debió haber mantenido esta refinería, no lo hizo. Eso seguramente lo va a conocer la Contraloría General del Estado. Digo ya, para pasar al otro tema de ahora. Bueno, lo que pasa es que los gobiernos, ¿por qué lo habían postergado y postergado? Porque es un dinero, ¿no es cierto?, que como que no se ve. Entonces preferían tomar ese dinero que le correspondía a la refinería para hacer algún otro tipo de obra. Pero era indispensable, o sea, había que tomar esta decisión o íbamos a perder la refinería. Con cuestión de criterio. Había sido una negligencia muy grande que se había dado. Entonces, bueno, ahora estamos en este proceso y bueno, estamos adelante hasta septiembre del 2015, este proceso de rehabilitación del próximo año. Y un proceso que también tiene una característica, que es la modernización. Mejor sea usted el que nos diga qué significa, cuáles son los ejes de este plan de modernizar la refinería. Bueno, es que la refinería había llegado a un punto de proceso de alrededor de entre 98 y 100.000 barriles, cuando su diseño era de 110.000. Pero ya no podíamos procesar más, no daban sus unidades. Entonces, luego del arranque vamos a volver a lo que es su diseño, 110.000 barriles diarios, y hemos tomado en cuenta también la rehabilitación de todos los pasivos ambientales importantísimos que habían en refinería y que eran una preocupación para la ciudad de Esmeraldas. Hoy les podemos decir que cuando arranque vamos a tener 0 pasivos ambientales y vamos a tener una operación con riesgo mínimo y sin contaminación a esos niveles que había llegado. ¿Qué pasó con los pasivos ambientales? Hay dentro de los informes que tenemos previos a esta entrevista, hay un detalle importante que sería bueno que la gente que nos acompaña sepa. Bueno, por ejemplo, nosotros teníamos un pasivo ambiental muy peligroso era un químico que se llama tetraetilo de plomo, que se utilizaba antes de los años 2000, y con eso se subía el octanaje de las gasolinas en el mundo, no solamente nosotros. Pero el mundo dejó de utilizar tetraetilo de plomo para subir el octanaje, pero nos quedó un saldo muy peligroso, muy mal envasado de los años 97, 98. Y nosotros tuvimos que contratar a una empresa especializada que tenga todas las licencias ambientales para poder manipularla al interior de la refinería, trasladarla hasta el puerto de Esmeraldas y luego unos barcos especiales llevarla para su eliminación a Francia y Holanda. Lo mismo pasó con la sosa gastada, que es un desecho peligroso que arroja la refinería. Entonces tuvimos que mandarlo a Francia para su eliminación. ¿Por qué? Porque allá están las plantas de eliminación de ese tipo de pasivos delicadas. Sí. Y entonces eran productos muy peligrosos, muy tóxicos, que estaban allí mal almacenados, pero con una compañía especializada internacional en la que ellos pudimos hacerlo. Hoy tenemos un certificado internacional de 0 tetraetilo de plomo, pues cuando la gente diga adelante, no, es que es el plomo, no, tenemos un certificado de 0 tetraetilo de plomo, no tenemos en este momento sosa gastada y ya tenemos, sabemos cuál es el camino, digamos, para poder eliminar profesionalmente, bajo norma, todos estos desechos. ¿Y cuál entonces queda como pendiente o como reto en términos ambientales el trabajo de la refinería? Bueno, por ejemplo, teníamos las piscinas con hidrocarburos que estaban en el suelo, que era algo terrible. Entonces estaba contaminada la tierra. Solo de una piscina, para tener una idea, de una piscina sacamos 150.000 barriles de una sola piscina que estaba en el suelo. Eso lo volvimos a procesar, ya no tenemos el hidrocarburo, pero la tierra está contaminada. Entonces estamos en un proceso de rehabilitación de esa tierra y eso demora al menos 2 años, la rehabilitación. Ya no tenemos las piscinas, pero la tierra que hay que recuperarla está en proceso de rehabilitación. Eso está en este momento. Y en la gestión próxima, a partir de esta modernización, ¿cuál va a ser el impacto y cuál va a ser el peligro que van a tener como reto? Bueno, el peligro es no hacer las cosas bien. O sea, hoy está tan avanzada la tecnología, porque así como con los teléfonos celulares, que cada año sale un nuevo teléfono con nueva tecnología, en la refinería es igual, tenemos nuevas tecnologías para tratar cada cosa. Lo importante es que en el futuro las administraciones vayan tomando las tecnologías necesarias para ir terminando todo lo que es pasivos ambientales y darle a la refinería el tratamiento o el mantenimiento que requiere. Luego de este periodo de algunas paras, ¿qué se espera de la refinería finalmente? ¿Cómo va a quedar?
Bueno, la refinería queda en perfecto estado. Es como haber reparado el motor de un auto que estaba botando aceite y usted lo repara y queda en perfecto estado. Así tiene que quedar la refinería y vuelve a su diseño original, que es 110.000 barriles de proceso diario. Y hay una unidad muy importante, o la más importante, que se llama la unidad FCC de craqueo catalítico, que es donde producimos la gasolina de alto octano y el GLP. Esa unidad va a producir 2.000 barriles más diarios, que es muy importante, 2.000 barriles de proceso diario más, que es muy importante en la economía. Eso vamos a dejar de importar, porque lo vamos a producir aquí. Ese trabajo es muy, pero muy importante. ¿Lo van a dejar de importar, perdón, qué dice? Una partecita, porque dejar de importar en este momento combustibles es imposible, porque la demanda es mayor a nuestra capacidad de refinación. Nuestra capacidad de presión es no aumenta, pero en esa unidad especial vamos a procesar 2.000 barriles más de carga, y entonces vamos a producir un poquito más de gasolina super y GLP. Muchísimas gracias a Carlos Pareja Llanocelli por estar con nosotros y dejarnos saber el avance de la refinería de Esmeraldas. A usted, muchísimas gracias. Antes de septiembre del otro año, donde ya debe estar todo listo, estaremos in situ para poder verificar cómo está todo y le da a nuestra audiencia un detalle mucho más. Si quiere, y algo solo para finalizar, nosotros tenemos en este momento la grúa más grande del mundo, que es de 1.600 toneladas, está en la refinería y es para mover unos repuestos, un reactor y un regenerador. El uno pesa 600 toneladas y el otro 500 toneladas. Mover eso es un espectáculo, también están invitados. Sí, hay muchísima curiosidad cuando hacemos las investigaciones sobre el tema de petróleo, siempre nos ha quedado la curiosidad de estar ahí, de estar muy bien pendiente de lo que... A veces vemos en televisión las megas obras y tenemos una en el Ecuador y a veces como que no le damos la importancia de vida. Es fabuloso, ojalá que puedan ir a verla. Qué bien, y gracias Carlos Pareja por estar con nosotros y dejarnos saber en detalle el avance de la modernización de la refinería de Esmeraldas, que pues nos va a colocar, de hecho, como cualquier país con índices de desarrollo altísimo en el manejo de esta tecnología. Nos tenemos que ir a un corte. Walter Spurrier va a estar con nosotros porque con él vamos a analizar las reformas que el oficialismo incorpora en el proyecto de ley de telecomunicaciones. Ya volvemos. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. La proforma presupuestaria para el ejercicio económico del 2015 asciende a 36.317 millones de dólares, es decir, un 14% más que lo presupuestado para el 2014. Para el próximo año, Ecuador tendrá un déficit de casi 9.000 millones de dólares. A esto se suma la baja en el precio del barril del petróleo. La Asamblea Nacional ya analiza la proforma presupuestaria para el 2015, enviada la semana pasada por el Ministerio de Finanzas. Para el próximo año, según el gobierno, Ecuador necesitará 36.317 millones de dólares para financiarse, un 14% más que lo proyectado para el 2014. Pero el incremento del presupuesto también arrastra un déficit mayor. Para el 2015 será de 8.806 millones. El régimen ya está buscando el financiamiento necesario para cortar la brecha. Según el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, una de las posibles salidas, nuevos créditos con viejos acreedores. China sería una opción. 22 fuentes de financiamiento identificados entre países amigos y bancos internacionales que proveerán financiamiento al Ecuador. Para el próximo año se mantienen los subsidios para los derivados del petróleo, la seguridad social, el bono de desarrollo humano, entre otros. Pero en este rubro sí hay una eliminación. Pero hoy por hoy en el subsidio urbano no existe en el presupuesto general del Estado. La baja en el valor del barril del petróleo es un tema que mantiene atento al gobierno. La constante caída del precio del crudo hizo que el régimen fijara el barril en $79.7. La disminución habría influido en los montos de importación. Para el 2015, la cuenta de importaciones de derivados será de 5.785 millones, 448 millones menos que en el 2014. Ante este panorama, Ecuador y Venezuela trabajan en una propuesta que mejore los precios del petróleo previo a la reunión de la Organización de Países Exportadores. Al cierre de este reportaje, el precio del barril de petróleo WTI se ubicó en $78.54. Joana Ramos, 24 horas.
para hablar más de este tema ya nos acompaña el economista Walter Spurrier, analista económico. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Este es el presupuesto del 2015. Hay un déficit que se va arrastrando y el precio del petróleo lentamente, pero tiene una tendencia a la baja. ¿Cómo va a impactar en la economía del país? Bueno, para empezar, el presupuesto se basa en un precio del petróleo que que difícilmente se va a alcanzar, porque estamos hablando de 79 y pico el precio en el presupuesto, y la nota hablaba del WTI, que más o menos es el mismo valor, pero siempre hay una diferencia como de 11%, o sea que realmente vamos a estar por lo menos $10 por debajo del presupuesto de lo que pone en el presupuesto. Entonces esto va a significar que el gobierno va a tener que conseguir recursos en el exterior para financiar esa diferencia en el precio del petróleo, además del programa de inversiones que tiene, que es sustancial y que requiere pues ingente cantidad de dinero. Yo pienso que o el gobierno coloca unos $6.000 millones en el mercado financiero internacional, o de lo contrario va a tener que reducir sus programas de inversión, y eso afectaría el crecimiento económico y no se cumpliría con la meta de crecimiento. ¿Y este presupuesto o esta situación va a afectar a la obra pública? Bueno, claro, si no se consiguen los fondos en el exterior que se requieren para mantener ese tren de gasto, va a tener que recortarse la obra pública. Continuará la obra pública. Lo que está seguro de continuar la obra pública es en las obras que ya tienen financiamiento aprobado, porque es exportación de bienes y servicios, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas que ya están financiadas, pero otro tipo de obras, las que normalmente se hacen con el dinero del petróleo o con otros fondos de inversión externa, que son sobre todo las del área social, y ciertas carreteras, esas de allí tendrían que posponerse hasta ver cuándo hayan más ingresos para poderlas llevar a cabo. ¿Cree usted entonces que está claro el plan B? Aquel que dice el presidente Correa, si el precio del petróleo baja, nosotros ya tenemos un plan B. ¿Está claro para la gente? ¿Los especialistas de economía ya saben de qué es lo que él está hablando? Bueno, sí. Lo que sucede es que cuando dice el plan B, no hago esa inversión, pero hay que ver si a la postre el presidente está dispuesto a hacerlo, porque significa una reducción de ritmo de crecimiento económico, cuando él pues ha estado desde inicios del gobierno tratando de hacer crecer la economía vía el gasto público. Ahora tendría que, si no consigue el financiamiento, hacerlo. Entonces yo sí pienso que lo que va a hacer es todo un esfuerzo por conseguir ese financiamiento. Y justamente hablando de financiamiento y de cosas para hacer, el proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones entró en primer debate en la Asamblea Nacional, y uno de los puntos que más inquietudes genera es el que busca eliminar la Superintendencia de Telecomunicaciones. Veamos el siguiente reportaje. Con 92 asambleístas presentes, inició el primer debate del proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones, que busca actualizar la Ley Especial de Telecomunicaciones que fue expedida en 1992. Para los asambleístas de oposición, uno de los artículos que necesita mayor análisis es el referente a las regalías que pagarían los prestadores de servicios de telecomunicaciones privados anualmente al Estado. Yo creo que la Comisión debería tomar esto con más prudencia, inclusive parar un poco el trámite de la ley de telecomunicaciones, en función de que el rubro telecomunicaciones será uno de los rubros básicos en los que se invertirá una vez firmado el acuerdo comercial con la Unión Europea. Por su parte, el superintendente de Telecomunicaciones también se muestra preocupado por la intención de este proyecto de ley, que pretende suprimir al organismo que él preside y, en su lugar, según el artículo 142, crear la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita técnicamente al Ministerio de Telecomunicaciones. Como un organismo que se le da características de autónomo puede estar adscrito a un ministerio. Eso es un contrasentido que no logro entender hasta ahora y que nadie tampoco ha intentado darme alguna explicación. Para el superintendente, el ministerio no debería ser juez y parte en casos de regulación y control. Si al mismo tiempo va a presidir el organismo de regulación y al mismo tiempo va a dirigir el organismo de control, pues obviamente hay una superposición de intereses. Espera que estas inquietudes sean tomadas en cuenta mientras se debatan los 148 artículos que contiene el proyecto de ley. Andrea Romero, 24 horas.
Sobre este tema, hay algo en uno de sus artículos publicado el 2 de noviembre que dice sobre esta reforma de telecomunicaciones que crea una regalía que deben de pagar las empresas de telecomunicaciones, un cambio en las reglas tributarias después de que las empresas han pagado por el derecho de ofrecer su servicio telefónico. Significa que en el camino, en la dinámica de un contrato, si esto entra en vigencia, le cambiaron las reglas, en este caso a la empresa. Así es, le cambiaron las reglas y a mí no me hace sentido lógico. Yo entiendo que lo que el gobierno dice es quiero recibir más renta de estas empresas, pero cuando hay un producto del Estado, el caso de las minas, petróleos, o en este caso las frecuencias, y el Estado firma con empresas un contrato para la explotación en base a o esos recursos naturales o a esta frecuencia, la frecuencia que se le asigna, tienen que pagar por ese derecho, ¿no? Y entonces ahí es que se pagan un valor que se lo quiere llamar regalía o se lo quiere llamar derecho o impuesto especial, lo que sea. Y de ahí en adelante todo procede de manera normal. Y luego, en el caso que una empresa tenga una posición dominante en el mercado y abuse de esa posición, hay una superintendencia encargada de controlar el que no haya abusos. Pero entonces, esta ley de pronto pone un reglamento diciendo hay empresas dominantes y porque son dominantes las vamos a castigar y las vamos a cobrar una regalía. Y aprueban una escala de una regalía que significa que una sola empresa entra dentro de ese causal. O sea, están creando en la ley una disposición para cobrar un valor adicional a una empresa distinto a lo que tenía en el contrato y presumiendo que porque ha invertido más va a abusar del poder, habiendo igual un organismo que está velando sobre eso, que ha venido controlando y de hecho pues ha venido muy agresivamente ese control. Entonces, no, desde un punto de vista de ordenamiento legal no tiene sentido. Y más allá de lo telefónico o de telecomunicaciones, el punto es que es una luz roja para las empresas que más han invertido en los distintos sectores del país y que han ganado mercado por eso, que el día de mañana les pueden poner un impuesto especial porque ser grande y haber invertido más que los demás es un pecado. Entonces, me parece es un tremendo error conceptual. Tiene que haber otras maneras si quieren que esa empresa pague más por la actividad que desempeña. Tampoco tiene sentido que estando en necesidad de dinero para cubrir el déficit del presupuesto y poder manejar la obra pública con este precio del petróleo, pueda rechazarse o ahuyentar una inversión privada por parte de estas grandes empresas que quieren permanecer en el Ecuador, independientemente de quién sean. Bueno, sí, porque el asunto es que yo pienso que en el gobierno han adquirido conciencia de que de aquí en adelante ya no va a haber un precio del petróleo tan bueno como hubo atrás. De hecho, en este año 2014 es inferior a la que hubo antes, el que tuvimos los años anteriores, y que por lo tanto, como ya la inversión pública no va a poder ser el factor más dinámico del crecimiento de la economía, es necesario que haya esa inversión privada. Entonces, no pueden dar reglas que justamente los que van a hacer las grandes inversiones en los nuevos sectores y que traen tecnología, digan, pero si yo voy allá, invierto, llevo tecnología y gano posición en el mercado, me van a castigar. ¿Por qué voy a ir entonces a ese país y no a otro? O si ya estoy en ese país, ¿por qué voy a seguir invirtiendo cuando eso me va a traer riesgos? Y me voy a otro país, puede ser. Sí, o sencillamente tengo un perfil bajo, no invierto más, subo mis costos, amortizo la inversión que ya he hecho y veré qué pasa más adelante. Entonces es una muy mala señal. Una última pregunta que me quedan muy pocos segundos. ¿Cuál entonces sería el camino ideal en esta coyuntura económica versus estas grandes empresas con el Ecuador, que están en el Ecuador? ¿Cuál debería ser el clic? ¿Cómo deberían? Yo pienso que el gobierno tiene que dejar reglas claras, tiene que decir ya no va a haber cambios importantes en las reglas de juego, porque hay muchos cambios que están en camino. No van a haber cambios legales dirigidos a ninguna empresa o a ningún sector en particular, y una vez que ustedes ya conocen cómo nos manejamos y qué va a traer a futuro, ustedes vean si les conviene o no invertir. Y el Ecuador sí tiene
atractivos para la inversión, como la mejor infraestructura, el crecimiento de su mercado que ha habido en los últimos años y lo que principal bloqueo, principal obstáculo para que haya más inversión es justamente esta falta de reglas claras y reglas y leyes que se aprueban con dedicatoria. Gracias, Walter, por estar con nosotros aquí en los Desayunos de 24 horas y ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir a un corte.